Bendiciones a todos mis queridos hermanos de la Iglesia Misión Cristo Esperanza de Vida. Yo doy gracias a Dios por más un día que se nos ha dado y por esa rica y bendita oportunidad que nos da para que juntos podamos meditar dentro de su palabra. Antes de comenzar, yo pido que oremos para entregar ese tiempo en la mano del Señor. Oremos. Maravilloso Dios, gracias por ese día maravilloso que tú nos has dado. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad, Señor. Gracias, Señor Dios, por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de nuestra alma. Nos humillamos delante de ti y, Señor, queremos pedirte, Señor, que tú prepares nuestros corazones para que la palabra que será predicada pueda consolar, edificar y exhortar cada corazón. Padre, úsame de tal manera que te agrade, que yo venga a disminuir para que tú crezcas. Padre, te damos la gloria y la honra hoy y siempre. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, yo quiero invitarnos hoy que meditemos juntos en la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Esther. Vamos a leer el capítulo 1. El capítulo 1. Nuestra meditación estará basada en el capítulo 1. Y ese capítulo tiene 22 versículos. Entonces en la lectura puedo saltar un poco algunos versículos, pero durante la exposición de la palabra estaremos abundando todos. Entonces vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esther 1, capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue firmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, en el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año, versículo 3, de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de su gloria, de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumpliendo esos días, los 180, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Vamos a saltar hasta el versículo 9 ahora. Así, la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Versículo 10. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, a todos los eunucos, 11, que trajese a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se incendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Versículo 16. Y dijo Mehumán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes, contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Por ese hecho de la reina llegará a oído de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Basti, y ella no vino.
Entonces dirá eso a las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá muchos menosprecio y enojo. Y si parece bien al rey, salga un decreto tal de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrado, que Basti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reinar a otra que sea mejor que ella. Amén. Entonces vamos a parar aquí y los demás pueden continuar leyendo. El libro de Esther es un libro donde la palabra Dios no está mencionada, no está escrita. Por eso algunos al inicio decían, ¿será que es necesario incluir ese libro en la Biblia? Pero claramente que sí, porque los hechos, acontecimientos que ocurrieron, todo eso, por detrás de todo eso está la mano poderosa de Dios. Por ese motivo es necesario que también que ese libro esté presente para edificarnos para nuestras vidas. Algunas personas consideran el libro de Esther como si fuera un libro de una película de suspenso donde tú estás tan nervioso esperando qué es lo que va a acontecer en lo próximo. Entonces nosotros vamos a meditar en ese capítulo 1. El capítulo 1 que nosotros acabamos de leer, mis queridos hermanos, comienza narrando, contando la historia de un hombre que es el rey Asuero, sus conquistas, o sea, celebrando, se regocijando de sus conquistas. Pero ese mismo capítulo termina con una familia destruida, con el divorcio, una familia acabada. Las conquistas pueden ser ocasión para la destrucción de una familia. Y en eso yo quiero basarme hoy en esa meditación. Cómo las conquistas pueden llevar a la destrucción de una familia. En nuestra meditación anterior, estudiamos cómo la conquista puede llevarnos al comodismo, como el caso del rey Jeroboam. Ahora aquí es un rey que por sus conquistas o celebración de su conquista llevó a la ruina de su familia. Meditando, leyendo, volviendo en el texto que nosotros leemos, tratando de comentar un poco, ya desde los primeros versículos hablan de que el rey Asuero, que conquistó un reinado que tenía 127 provincias, que desde Etiopía hasta la India, o sea, un territorio inmenso, geográficamente un territorio desde esa parte de África, este de África, hasta India. Eso era territorio todo gobernado por el rey Asuero. Para mostrar esa alegría todo, él decide hacer un banquete, 180 días. Yo personalmente nunca he escuchado una fiesta de 180 días, a no ser que donde estoy leyendo aquí. 180 días de fiesta. Imagínense, banquete. Y invitó los altos líderes de ese reinado. Y después de los 180, 7 días también de fiesta para todo el pueblo de la capital. Después nos dice la Biblia, en esa fiesta que la gente bebía con copa de oro. Cada uno con copa de oro. La Biblia describe cómo era la decoración tan extravagante de aquel lugar donde se hizo la fiesta. Mas en el versículo 9 nos dice que la mujer, la reina Basti, ella también hizo su parte con las mujeres. No nos dicen cuántos días, no nos dicen de qué manera, la descripción del ambiente donde hicieron, pero nos dice que ella hizo fiesta con las mujeres también. El rey, en la alegría, después de mostrar todas sus conquistas, para terminar con llave de oro, él decide entonces mostrar a su esposa. Eso no apareció, ella no apareció y se enojó el rey, pidió consejo a los sabios y el sabio le dice, la solución es sepárate con ella, que nunca más venga en tu reinado. O sea, sepárate de esa mujer que no es digna
de ser reina, no es digna de ser tu mujer. Así la historia. Mis queridos hermanos, volviendo en el inicio, que nos hablan de la fiesta de ese rey, aunque sea que ese rey no era una persona, no era el pueblo de Dios, pero yo quiero traer rápidamente una reflexión sobre lo que yo he percibido en la vida de muchos cristianos. Un pastor ha dicho que hoy hay 3 generaciones de cristianos. La generación super espiritual, que colocaba todo en lo espirituales, todo era Dios, toda situación era un motivo de culto de acción de gracias a Dios. Pero hay una segunda generación que comienza a relativizar la cosa, donde la celebración también se coloca cosas mundanas, tal vez como un ejemplo. Él celebra, después de una conquista, hace un culto de acción de gracia en la iglesia, pero después en una discoteca, una fiesta o con bebida alcohólica que no agrada a Dios. Y una tercera generación que no nada más conoce a Dios, que se focaliza nada más en las cosas carnales. ¿En cuál de esas partes tú estás, mi hermano? Vamos entonces a volver en ese texto que nosotros leemos. Y yo quiero volver de nuevo a decirnos cómo una familia que conquistó un gran poder llegó a un divorcio. ¿Cuáles son los motivos que pueden llevar a una familia, a un matrimonio próspera, a un tiempo llegan a divorcio, a la separación o a la familia destruida? Por el texto que nosotros leemos, yo quiero mencionar 4 motivos. Yo sé que habrá otros motivos, otro hermano puede incluir más otros motivos, pero yo quiero que nosotros meditemos en los 4 motivos de la destrucción del matrimonio de Asuero. Tal vez tú que me estás escuchando, mi querido hermano, tú puedes encontrarse en alguno de esos motivos. Que el Señor pueda ayudarnos. Por la gracia y misericordia de Dios, yo quiero hablar sobre esos temas. No que yo no soy un experto en asuntos de matrimonio y yo no tengo un matrimonio perfecto, pero yo pido que Dios me use para que juntos podamos meditar dentro de esa palabra. El texto que nosotros leemos, miren, el primer motivo es el individualismo. El individualismo. Mire bien los versículos 3 de ese capítulo 1, 3, 5 y versículo 9. En el versículo 9, 3 a 5 nos habla de un hombre celebrando sus conquistas con todos los otros gobernadores altos niveles de su reinado, pero en ningún momento habla de la presencia de su esposa, de la reina en ese momento. Pero en el 9 dice, la mujer, la reina Vashti también haciendo su cosa con las mujeres. Tal vez sea algo válido en aquella cultura, pero ¿será que esto no es un peligro para el matrimonio? Muchos matrimonios fracasan por motivo de individualismo. Cada uno por sí. No hay proyecto común. Muchas personas, tal vez en los tiempos de vaca flaca, cuando las cosas son difíciles, construyen proyectos juntos. Lo que van a hacer, los sueños son escritas, son planificadas. Pero cuando llega la conquista, cuando la bendición llega en su matrimonio, en su casa, tú ves que cada uno ya comienza la separación. Ese matrimonio que aparentemente estaba fiel, fuerte en la presencia de Dios. Tú ves que dentro de algunos días, años, meses, que se separaron. El individualismo. El individualismo es uno de los motivos por los cuales las familias no consiguen vivir con la conquista, con la victoria, con el éxito. Porque las personas cuando ya comienza a conquistar, cuando llega el éxito en su vida, él ya comienza a mirarse a sí mismo de forma egocéntrica.
Y en este momento, él piensa más a él que al demás. Y tú vas a ver muchas personas a veces dicen así, ahora, cada uno, yo hago tú haces este. Yo he escuchado algunas parejas que dicen, no, 50-50. O sea, yo pago la factura del agua, tú pagas de luz. El mes que viene yo pago el agua, tú pagas la luz. O viceversa. El individualismo. Yo creo que el individualismo es peligroso dentro de un matrimonio. Yo pienso que como la palabra del Señor dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Amós capítulo 3, versículo 3. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Mateos 19, versículo 6, la parte así dice, así que no son más dos, sino una sola carne. O sea, unidad en todos los proyectos de un matrimonio. Yo creo que cuando nosotros luchamos juntos, debemos también celebrar nuestras conquistas juntos, no separados, uno así, el otro de otro lado. Tristemente, muchos matrimonios caen en el individualismo y ese individualismo acaba trayendo una destrucción dentro del matrimonio. ¿Será que usted se identifica con el individualismo en tu matrimonio? ¿O cuánto eso ya ha traído muchos problemas en tu hogar? Segundo punto que quiero abordar es comparar su cónyuge con cosas o personas. En el versículo 4 dice la palabra del Señor, mire bien, que para mostrar Él las riquezas de la gloria de su reino. Es uno de los motivos de su fe, mostrar. Y en el versículo 11, Él llamó a la mujer para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa. Se usa el mismo verbo mostrar. O sea, Él coloca a su mujer en el mismo pedestal que las cosas, que sus conquistas, sus objetos. Él coloca a la mujer en el mismo denominador común. Lo que se muestra son objetos, son cosas de museo, son caros, son cosas, son objetos, cosas. Pero aquí Él quiere también mostrar a su mujer. No dice presentarla por ser una mujer generosa, una mujer que tiene un buen corazón, una mujer cuidadora, una mujer que cuida de su hogar, que ama a su marido. No, mostrar por su belleza. O sea, Él colocó ella como igual nivel como las cosas. Muchos caen, muchos matrimonios se destruyen porque el marido comienza a colocar la mujer al mismo nivel que sus cosas. ¿Sabe cómo? Por ejemplo, él trata a su mujer igual como su conquista materiales. Divide ahora el tiempo que tiene con su mujer, con el trabajo. Ahora, su sueño no está más tal vez para algunas personas. Él coloca aún la mujer debajo de sus planes. La mujer ahora para ellos, para piorar las cosas, la mujer no está más al mismo nivel que él pensaba, que él había dicho al inicio. Porque la palabra del Señor nos dice en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice, que amemos nuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Algunas mujeres, si cambiamos al otro lado, algunas mujeres ya en su matrimonio, tal vez los niños ahora ocupan el espacio del marido. El marido ya no es más la prioridad de su vida. Aquí en la tierra, yo creo que para dos personas que están casadas,
El marido es el primero para la mujer y la mujer es el primer lugar del marido. O sea, tu cónyuge debe ser la primera persona en tu vida aquí en la tierra. Dios en los cielos y aquí en la tierra, él o ella. Algunas personas lo que colocan, ellos colocan tal vez comienza, son los niños. Cuando el niño nace, tal vez el niño ahora que ocupa el espacio total que el marido tenía, o viceversa. Algunos hombres es el empleo. Yo me recuerdo que cuando mi niño nació, y Dios me ha bendecido con un trabajo en una empresa, al mismo tiempo yo estaba haciendo mi doctorado y yo estaba también dando clases de idioma en una escuela. Yo salía de la casa como 6:30 más o menos de la mañana, volvía por la noche como casi 10 horas. Porque yo trabajo en una empresa, después del trabajo, yo iba a trabajar de noche de nuevo, o yo iba para la facultad, para las cosas del doctorado. Cuando yo volvía, yo estaba sentado en el computador hasta medianoche, trabajando en las cosas del doctorado. Para mí era todo un éxito porque yo ganaba mucho dinero y en la casa nada faltaba. Pero mi esposa dice, tú no estás conmigo, tú me abandonaste. Yo me quedé enojado, pero hoy yo entendí realmente que sí, yo no era un marido presente. Porque el dinero no puede sustituir la presencia de un marido en un matrimonio. Cosas materiales no pueden ocupar el espacio que la mujer merece. Y así la mujer, niño, tus problemas, tus necesidades no pueden estar encima de tu marido. En un matrimonio no podemos ni comparar nuestro cónyuge con otra persona. El tercer peligro que destruye un matrimonio es la ira. Dice la palabra del Señor, como consecuencia la reina Vasti decidió no presentarse. El rey Asuero se enojó y se encendió en ira. La ira es un sentimiento muy fuerte y difícil de controlar. Todos nos ponemos enojados, obviamente, en ciertas situaciones, circunstancias en la vida, pero no debemos dejar que la ira se apodere de nosotros. Quien no se controla a sí mismo cuando está enojado puede fácilmente pecar. Miren algunos versículos bíblicos, que es lo que la palabra del Señor dice sobre la ira. Salmo capítulo 7, 37, versículo 8. Miren lo que la Biblia dice. Salmo 37, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Déjale ira. Porque cuando tú no dejas la ira, lo que va a acontecer después es hacer lo malo. Y quien hace el malo peca contra Dios. Colosenses 3:8. Vamos a leer también Colosenses 3:8. Dice así la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Miren lo que dice la palabra del Señor. Pero dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. Que dejemos la ira, el enojo. Eclesiastes capítulo 7, versículo 9. Vamos a leer también. ¿Qué dice la palabra del Señor? Eclesiastes capítulo 7, versículo 9. Dice así: no te apresure en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Solo los necios se iran y de forma descontrolada. Santiago 1, 19 a 20. Vamos a volver de nuevo en el Nuevo Testamento. Vamos a leer Santiago 1, versículo 19 a 20.
que dice la palabra Señor. Santiago 1, 19 a 20. Dice así: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, para enojarse, porque lo cual desechando, versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ese hombre, Asuero, se irritó, se enojó grandemente y, consecuencia de su ira, tomó malas decisiones y su matrimonio fue destruido. El 4 y último punto, las malas compañías. Cuando enojado el rey Asuero, él pidió consejos a los sabios que estaban ahí. Pero esos sabios, había dentro de ellos uno que se llama Memucán. Ese Memucán debe ser una persona muy influyente en el reinado. Y él dio el consejo siguiente: que se haga una ley que no existía, que Vasti nunca más aparezca delante del rey. En otras palabras, divorcia con él, con ella. No sea más tu mujer. Sepárate de ella. Que se aleje de tu vida. Y como sabemos en las escrituras sagradas está escrita, el rey se separó de su mujer y así para siempre. ¿Por qué yo digo que cuidado sobre los amigos, sobre los consejos? Yo no digo que es malo pedir consejos, mis queridos hermanos, porque al contrario la Biblia dice que la sabiduría está en la multitud de consejos. Proverbios capítulo 11, versículo 14. Proverbios capítulo 11, versículo 14, nos dice que la multitud del consejo está la sabiduría. Pero el problema está en a quién tú buscas delante de tus problemas. ¿Quién te da consejos cuando tú estás enfrentando algunos problemas? Lo triste que acontece es que muchos maridos o muchas mujeres, delante de algunos problemas, buscan las personas erradas. A veces son colegas. A veces es una persona, un amigo. Pero son personas a veces que no tienen temor de Dios. Algunos puede ser que tengan temor de Dios. Pero son personas que no son aptas para darnos el consejo que viene de la parte del Señor. Porque muchas veces cuando nosotros llevamos nuestras situaciones a las personas erradas, lo que escuchamos a veces es lo siguiente: mi marido nunca me hará eso. Yo nunca he pasado, yo nunca aceptaría esas cosas. Si fuera yo, se acabó. Una vez una hermana de la iglesia, yo la encontré una vez en el camino y se iba en los oficios, en los oficios para poder pedir el divorcio. Yo la pregunté, pero hermana, ¿por qué tú vas a pedir el divorcio? Me contó la historia y ella tenía todas las razones. Yo le dije, no lo haga. Le dije, no, Moisés, yo lo voy a hacer porque dice, todos me dijeron que es la mejor forma, la mejor solución. Muchos hermanos hasta de la iglesia le dijeron que sí, sepárate de él. Yo dije, sí, hermana, tú tienes toda tu razón. Los motivos son justos y verdaderos delante de los hombres. Pero eso no es conforme a la voluntad de Dios, porque no se separa de lo que Dios ha unido. Dios les unió y el hombre no puede separar lo que Dios unió. Por favor, vuelva en tu casa. Piensa un poco. Ora, yo voy a estar orando por ti. Aunque tú no puedas orar, déjame orar unos días por ti y tu marido.
por favor. Yo doy gracias a Dios porque pasó un mes, nunca más la he visto. Y algunos meses después, les encontré en un culto, los dos juntos alabando, adorando a Dios. Y hoy ya tiene una hija ya de más de 3 años para gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Porque no se separa de lo que Dios unió. Los falsos amigos, las malas compañías o algunas personas siempre van a mirar las cosas de forma carnal y decirte, mira, no lo perdones. A mí nunca me ha hecho mi marido nunca lo hará. En mi país nosotros tenemos un dictado que dice así: los platos sucios se lavan dentro del hogar. En otras palabras, nadie lleva sus platos sucios para lavar en la casa del vecino. Nuestros platos sucios los lavamos dentro de nuestra casa. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Nosotros decimos, los problemas matrimoniales se resuelven dentro de la casa también. Usted tiene algún problema en su matrimonio, ore a Dios. Pide la dirección del Espíritu Santo de Dios. Tiene hombre de Dios, los pastores, que Dios dio capacidad para enseñarlos bajo la guía del Espíritu Santo de Dios cómo deben hacer. Pero ningún pastor le va a decir, se separe. Porque ellos son hombres de Dios que saben que lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Los malos consejos, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso lo dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Y Salmo capítulo 1, versículo 1, nos dice también, así la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Al inicio de ese texto del capítulo 1, vimos un hombre lleno de alegría, conmemorando, celebrando su conquista. Pero al final, o sea, 6 meses después, terminó la fiesta, terminó también el casamiento. ¿Por qué motivos? El individualismo, queriendo comparar a su mujer con una cosa como objeto, se enojó, las malas compañías, los malos consejeros, y así terminó su hogar. El capítulo 2 comienza diciendo, después de su ira, él se acordó de ella. Cuando se acaba la fiesta, cuando se acaba la alegría, cuando se acaba todo eso, siempre viene en la conciencia el peso del remorso, o sea, el peso de si yo lo supiera, yo no lo hubiera hecho. Muchas personas toman decisiones erradas cuando tal vez están mucho alegres. Por eso algunas personas dicen, está mucho contento, no haga ninguna promesa. Está enojado, no tome decisión. Espera, ora, déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios. Las personas te dieron consejos, pero tú tienes la última decisión. Podemos pedir consejo a todos, sí, es importante, sí es bueno o escuchar, pero la última decisión lo tienes tú, mi hermano, tú, mi hermana. No dejen que las cosas externas influencien en la toma de decisión de tu matrimonio. Que no sea tu papá, tu mamá, tus hermanos, que digan lo que tiene que acontecer en tu matrimonio. Los consejos de ellos son buenísimos, pero la palabra, la última decisión, lo tienes tú. Porque las consecuencias lo tienes que soportar tú, mi hermano, tú, mi hermana. Para terminar, yo quiero leer la frase de un pastor brasileño que dice así. Él dice así: ningún éxito justifica el fracaso de un matrimonio, de una familia. Yo quiero hacernos
una pregunta para terminar. ¿Por qué Vasti rechazó presentarse al rey? ¿Qué es lo que puede llevar a una mujer o un marido a avergonzar el otro en público en una data tan especial? ¿Qué es lo que puede llevar a una mujer a avergonzar a su marido en una data tan especial? ¿O qué es lo que puede llevar a un hombre a tomar una decisión tan tola, tan necia en un día, momento tan especial en su vida? Muchos matrimonios acabaron en los momentos especiales de su vida. Mas ¿por qué? Yo quiero dejar esa pregunta para ustedes, que cada uno de nosotros podamos meditar en los momentos de la ira o de la alegría. Cuidemos nuestras palabras, nuestras decisiones.